En ocasiones puede resultar un poco tedioso trabajar con listados demasiado grandes en función de los cuales estamos insertando ciertas funciones. Fíjense ustedes, cuando nosotros trabajamos con funciones como consulta B o con funciones como sumar sí o sumar sí conjunto, donde muchas veces la referencia que tomamos de las matrices de las cuales estamos obteniendo información, que pueda ser información relacionada o información de criterios, como en el caso de sumar sí, se trata de listados demasiado largos, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para seleccionar los elementos de ese listado. Por otra parte, no solo tenemos que hacer un esfuerzo adicional, sino que además en algunas ocasiones podemos cometer errores producto de hacer selecciones que no abarquen los rangos de datos que necesitamos o que no tomen la referencia de la columna que efectivamente necesitamos o cuestiones por el estilo que en la práctica vamos a ver suponen algunos inconvenientes. Ahora bien, para esas situaciones y para otras está la alternativa de convertir un rango de datos como el que vemos en la izquierda de la presentación en lo que se denomina una tabla. Es decir, si bien el rango de datos que vemos a la izquierda tiene un formato tabular, en la lógica del sistema de Excel no ha sido convertido en tabla. Esto genera los inconvenientes que describíamos recién y puede resolverse además de tener otras funcionalidades. Una vez que un rango de datos como el de la izquierda es convertido a tabla, adquiere un formato como el que vemos a la derecha, donde no solo tiene un estilo más amigable a la visual, sino que además tiene otras propiedades, como vamos a ver a partir de la habilitación en el sistema de una pestaña exclusiva en la que a la tabla que hemos creado, entre otras cuestiones, se le asigna un nombre que va a ser útil en adelante para identificar dicha tabla y que nos va a permitir, como vemos en la imagen, identificar todo el rango de datos de una manera más fácil. Vamos a ver esta cuestión que estamos comentando en un ejemplo concreto a través de unas tablas a las que le asignaremos el nombre como estamos explicando. Supongamos que, como vemos en la imagen, tenemos un rango de datos que contiene información de venta de determinados artículos con el detalle de los rubros a los que pertenecen esos artículos y también de los subrubros, y que queremos obtener a través de una función cuál ha sido el total de ventas realizadas en determinado subrubro. Supongan ustedes que los rubros que hemos escogido para hacer este cálculo son los 4 rubros que tenemos en este listado pintados de azul: cable normalizado, luminarias, térmicas y dicroica. Bien, una función que podemos aplicar para esta situación es la función de sumar sí. Vamos a ver cómo se aplica esa función. Para ello nos vamos a posicionar en la celda K2, vamos a escribir el nombre de la función sumar sí y vamos a abrir el signo igual. Vamos a hacer un poquito de zoom acá, así es más notorio. La función sumar sí me pide como primer parámetro el rango. ¿Cuál es este rango? El rango donde va a estar ubicada la condición. En este caso va a estar ubicada en subrubro. Para ello entonces vamos a seleccionar, como podemos ver, apreciar acá, toda la columna donde se ubica el subrubro. Una vez que hemos generado el rango, vamos a pasar al siguiente argumento a través del punto y coma. Como pueden apreciar, haber seleccionado toda la columna que tiene más de 2400 movimientos significa que la posición de mi función
es decir, de la celda donde estoy insertando mi función, me queda muy distante y esto me obliga a retroceder utilizando el cursor. ¿Cuál es el criterio? El criterio va a ser el que está establecido en las celdas J2 hacia abajo. En este caso selecciono J2. Y finalmente debo indicarle al sistema cuál es el rango de suma, es decir, dónde está el valor que quiero sumar. En este caso me voy a desplazar por la tabla y veo que el valor que quiero totalizar es el de los totales de cada una de las ventas. Para ello, nuevamente tengo que seleccionar toda una columna, en este caso la columna E. Nuevamente selecciono toda la columna, como es el último argumento, voy a cerrar el paréntesis y me veo obligado nuevamente a desplazarme para poder volver a ubicar, en este caso, mi función. Como ven ustedes entonces, la función ha quedado definida como sumar sí, rango de criterio el de los subrubros, criterio propiamente dicho el de cable unipolar y finalmente rango de suma el de los totales de venta. Una vez que he escrito la función en cuestión, doy enter. Vamos a ver cuál es el resultado. El resultado efectivamente es el de los totales de venta. Luego, para poder generar esa misma función hacia los demás rubros, debo inmovilizar, es decir, anclar los diferentes rangos de datos que tiene la función en referencia a la tabla de ventas, en este caso para que el copiado de la misma sea correcta. Solamente dejamos móvil la celda J2 para que varíe el argumento que toma la función sumar sí. Como se observa, el resultado es que totaliza cada uno de los subrubros a partir de los criterios definidos para la función sumar sí. Como pudimos ver al momento de construir esta función sí, tuvimos que tomarnos bastante trabajo para poder ir de alguna manera desplazándonos a través de todo este rango de datos. Entonces, a continuación vamos a ver cómo convertir este rango de datos en lo que se denomina una tabla en Excel para poder simplificar esta operación. Y además, esta situación que vamos a describir va a ser útil para otras funciones también. Lo que debemos hacer es posicionarnos en el rango de datos que queremos convertir en tabla, dirigirnos al menú superior insertar y, como vamos a ver, el botón dentro de primer esquema de tablas es el de tabla. Vamos a dar clic en el botón tabla y, como podemos observar, el sistema de manera predeterminada me ofrece la selección de todo el rango de datos que contiene mi información. En este caso, desde la celda A1 a la celda H2472, es decir, todo el rango de datos. También me solicita que defina si la tabla contiene encabezados. Como ven, el sistema detecta que por defecto los contiene, dado que en la primera fila están los nombres de campo. Voy a dejar tildada esa opción y le voy a dar clic en aceptar. Una vez que le doy clic en aceptar, como podemos ver, el resultado es que todo el rango de datos ha tenido una transformación en relación a su formato y además se ha habilitado dentro del sistema una nueva pestaña que en este caso se denomina herramientas de tabla de color amarillo y una serie de información vinculada a esta herramienta de tabla, como por ejemplo la posibilidad de cambiar el formato de dicha tabla en relación a los colores utilizados. ¿Qué podemos hacer desde aquí? La primera cuestión y más importante es definir un nuevo nombre de tabla, que como podemos observar dentro de la pestaña es la primera opción. En este caso, por defecto, el sistema le asigna el nombre de tabla 2 y nosotros lo vamos a reemplazar por el nombre de ventas. Le damos Enter y de esa manera nuestra tabla se comienza a denominar ventas.
¿Qué ventaja tenemos además de haber cambiado el formato? Que de ahora en adelante, cada vez que querramos hacer una referencia, como por ejemplo la que hacíamos al momento de insertar la función sumar sí, en vez de tener que seleccionar grandes rangos de datos, que como vimos es poco práctico y nos puede llevar a cometer errores, podemos directamente referenciarnos a la tabla de ventas por su nombre y por los nombres de los campos que lo integran, es decir, número de artículo, fecha, cantidad, rubro, subrubro, total de venta, etcétera, etcétera. Vamos a ver, para el caso de la función sumar sí, cómo funciona esto. Vamos a quitar acá un poco de zoom. Nos vamos a dirigir a las celdas donde están definidos nuestros subrubros y vamos a ver entonces cómo podemos definir a continuación dicha función. Vamos a borrar la inserción que habíamos hecho antes y vamos a volver a insertar la función de sumar sí. De igual forma escribimos el signo igual, el nombre de la función y damos apertura al paréntesis para insertar los argumentos de la función. El primer argumento de la función sumar sí, como ya vimos, es el rango donde se va a ubicar el criterio, en este caso los subrubros. ¿Qué hacíamos hoy? Y acá vamos a ver la utilidad de trabajar con tablas definidas dentro de Excel. Lo que hacíamos hoy era seleccionar todo el rango de la columna que contenía los subrubros. En este caso no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer en primer lugar es escribir el nombre de la tabla. Si lo escribimos bien, podemos observar cómo el sistema de forma automática me va a mostrar, cuando escribo la palabra ventas, me va a mostrar un icono representativo de la tabla de ventas. ¿Tá? Eso quiere decir que estoy escribiendo correctamente. Pero además voy a ver que la palabra ventas se toma el color azul. Hago un clic dentro a la palabra ventas o bien completo la escritura de la palabra y lo que necesito ahora es indicarle al sistema no solo que mi rango de criterios, en este caso subrubros, va a estar contenido dentro de la tabla de ventas, sino que le tengo que indicar cuál es el campo de información que contiene justamente ese subrubro. Para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir un corchete, no un paréntesis, sino un corchete de apertura. El corchete se puede ubicar generalmente en los teclados español estándar por debajo de las teclas de signo de pregunta y utilizando la tecla de Alt-GR que se ubica a la derecha de la barra espaciadora para insertarlo. Inserto el corchete de apertura y como podemos observar, el sistema de manera automática me trae una serie de información relacionada a mi tabla, donde pintado de amarillo o representado por un icono amarillo aparece cada uno de los nombres de los campos, como pueden ver ustedes, número de artículo, fecha, cantidad, etcétera, etcétera. Como yo sé que mi rango de condición está en el campo de subrubros, sencillamente le hago doble clic a subrubro y como ven el sistema lo incorpora a la función que estoy escribiendo. A continuación sencillamente cierro el corchete y de esa manera me queda definido el primero de los argumentos. Luego cierro con punto y coma y paso al segundo de los argumentos, en este caso el criterio, que está dado por la celda J2. Y luego debo indicarle el tercero de los argumentos al sistema, para lo cual vuelvo a escribir punto y coma y debo definir el rango suma. ¿Cuál era el rango suma? Los valores que yo quiero sumar a través de esta función. En este caso es el total de ventas de la tabla ventas. Nuevamente, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir la palabra ventas, voy a abrir el corchete para poder seleccionar el campo de información que necesito y como ven aquí voy a poder seleccionar el campo de total venta. Lo selecciono, cierro el corchete, cierro la función y como ven la sintaxis, es decir, los datos que contiene la función se simplifican de una manera muy sustantiva,
permitiendo de una forma mucho más prolija trabajar con referencias hacia determinadas tablas. Cuando trabajamos con funciones de búsqueda de referencia, como por ejemplo consulta B o consulta H, este tipo de operaciones puede ser también muy útiles para indicarle al sistema cuál es la información de búsqueda de referencia con la que quiero trabajar a través de las funciones que mencionamos. Una vez que hemos entonces insertado la función de esta manera, damos Enter y comprobamos si el resultado es el esperado. Como podemos ver, el resultado es correcto. Recuerden que hoy cuando insertábamos la primera función de sumar sí, previo a poder trasladar esa función a todas las demás filas del listado, debíamos previamente realizar el anclaje de los rangos de datos. En este caso, como el sistema está trabajando a través del nombre de la tabla y de los campos, no es necesario incorporar esos anclajes. Esto también es una simplificación que nos permite trabajar bajo esta modalidad. Con lo cual, sencillamente voy a tomar la celda en cuestión y voy a desplazar las celdas hacia abajo para copiar los resultados. De esta manera podemos observar que con la sencilla conversión de un rango de datos a tabla, puedo trabajar de una manera más organizada, más prolija y más segura en relación a la posibilidad de cometer errores que cuando trabajábamos a través de rangos de datos.